Donald Trump volvió a levantar el teléfono y disparó una advertencia. Si España no aumenta su gasto militar, pagará las consecuencias. Horas después, desde la Moncloa, llegó una réplica que sacudió los despachos de Washington y Bruselas. Somos un aliado fiable, no un súbdito. La tensión estalló. El expresidente estadounidense, obsesionado con que los aliados europeos paguen más por su defensa, volvió a señalar a España como el eslabón débil de la OTAN. Pero Madrid no se arrodilla. El gobierno de Pedro Sánchez defiende su soberanía, recuerda sus misiones en el Sahel y el Báltico, y advierte. Índice hacia derecha, las amenazas de Trump dañarán a los propios estadounidenses. Detrás de este intercambio diplomático leí una pregunta mucho más profunda. ¿Está cambiando el equilibrio de poder en el mundo occidental? ¿Y si la era en la que Washington dictaba las reglas ha terminado? Suscríbete para no perderte este análisis sobre la nueva Guerra Fría entre aliados. Cuando Donald Trump volvió a ocupar el centro del debate internacional con sus advertencias a los aliados europeos, pocos imaginaban que España sería su nuevo blanco preferido. Desde un mitin en Florida, el exmandatario lanzó un mensaje directo: los países que no gasten al menos el 5% de su PIB en defensa deberán pagar un precio. Era una amenaza con nombre y apellido: Madrid. La afirmación resonó como un eco incómodo en toda Europa. España, miembro de la OTAN desde 1982, gasta actualmente alrededor del 2% del PIB en defensa, cumpliendo con el objetivo acordado en la Cumbre de Vilna, 2023. Sin embargo, para Trump ese nivel es insuficiente. Su lógica es tan simple como agresiva: quien no paga, no manda. En Washington, su discurso encaja en la vieja narrativa de America First. Trump presenta el gasto militar como un termómetro de lealtad: quien no eleve su presupuesto es, a sus ojos, un socio parasitario. El problema es que ese discurso ignora la complejidad de las economías europeas y, sobre todo, la soberanía de cada estado. En Madrid, el gobierno reaccionó con una mezcla de calma y determinación. La ministra de Defensa, Margarita Robles, recordó que España participa activamente en misiones internacionales, en el Báltico, donde sus pilotos protegen el espacio aéreo de la OTAN, en el Sahel, donde las tropas españolas combaten el yihadismo junto a Francia, y en Ucrania, donde se ha enviado material militar y ayuda humanitaria. Nadie puede cuestionar la fiabilidad de España como aliado, afirmó Robles. Para el ejecutivo de Pedro Sánchez, las palabras de Trump no son solo una cuestión de gasto, sino de principio. España ha construido su política exterior sobre 3 pilares: multilateralismo, diplomacia y cooperación. Aceptar el chantaje del 5% supondría, según fuentes de la Moncloa, ceder ante una lógica puramente mercantil de la seguridad. Además, el país atraviesa una coyuntura económica que hace inviable una escalada abrupta del presupuesto militar, el aumento de la deuda pública, la inflación y la presión social por reforzar la sanidad y la educación pesan en la balanza. En una nación donde más del 60% de la población se declara pacifista o contraria al aumento de gasto militar, subir del 2 al 5% no sería solo un reto financiero, sino un suicidio político. Pero la raíz del choque va más allá del dinero. Trump pretende redefinir el concepto de alianza: ya no se trata de confianza o valores comunes, sino de facturas pagadas. Y España, que ha participado en todas las misiones internacionales desde Afganistán hasta Líbano, se niega a ser medida por un porcentaje contable. Lo que comenzó como una discrepancia presupuestaria se ha convertido en una disputa simbólica. ¿Puede un país soberano ser considerado mal aliado solo porque no cumple las reglas de un expresidente estadounidense? Las palabras de Trump no tardaron en provocar una reacción en cadena. Desde el Palacio de la Moncloa, el gobierno español convocó a los principales medios internacionales y lanzó un mensaje calculado pero contundente. España no acepta amenazas de nadie. Somos un aliado fiable, comprometido con la seguridad colectiva y con nuestros valores europeos. Fue una declaración pensada no solo para Washington, sino también para Bruselas, Berlín y París. Porque en el fondo, el pulso con Trump no se libra únicamente entre 2 países, sino entre 2 visiones del mundo. La primera, la que encarna el expresidente estadounidense, concibe la política internacional como una transacción: quien paga más, manda más. La segunda, la que defiende España junto a buena parte de la Unión Europea, apuesta por una seguridad compartida y por la autonomía estratégica del continente. Es, en el fondo,
una discusión sobre el futuro del orden occidental. En los días siguientes, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, subrayó que España cumple plenamente con sus compromisos dentro de la OTAN. El gasto en defensa, recordó, ha aumentado un 65% desde 2018, y el país lidera varias operaciones internacionales bajo bandera aliada. Las cifras hablan por sí solas, añadió. Pero la lealtad no se mide solo en porcentajes del PIB, sino en hechos. Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores activó una intensa ofensiva diplomática. El ministro José Manuel Álvarez mantuvo contactos con Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, y con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Fuentes diplomáticas confirmaron que ambos reconocieron la contribución sólida de España a la defensa común y pidieron evitar una escalada verbal. En Bruselas, la reacción fue inmediata. La Comisión Europea salió en defensa de Madrid. Cualquier amenaza comercial contra un Estado miembro será considerada una amenaza contra toda la Unión. El mensaje de la presidenta Ursula von der Leyen fue tan claro como político: proteger a España significaba proteger la cohesión europea. La estrategia española se movía en dos frentes. Por un lado, contener el daño reputacional y demostrar que el país cumple sus obligaciones internacionales. Por otro, convertir la amenaza de Trump en una oportunidad, reforzar su perfil como socio soberano, que dialoga con Estados Unidos desde la igualdad y no desde la sumisión. Y funcionó. Las encuestas en la prensa europea mostraron un respaldo abrumador al tono firme del gobierno español. En Le Monde, un editorial celebraba la madurez política de Madrid ante la arrogancia de Trump. En Alemania, Der Spiegel hablaba de una Europa que empieza a emanciparse. Y en España, incluso los sectores más críticos con Sánchez reconocían que el Ejecutivo había logrado dignificar la posición internacional del país. Sin embargo, en Washington el mensaje no fue recibido con el mismo aplauso. Cercanos a Trump filtraron a The Wall Street Journal que España corre el riesgo de perder privilegios comerciales si persiste en su resistencia. La Casa Blanca oficial, más prudente, se limitó a recordar que la relación entre ambos países sigue siendo sólida. Un eufemismo diplomático para ocultar la tensión real. La disputa ya no se libra en los despachos, sino en la opinión pública. ¿Puede Europa construir una defensa propia sin depender del paraguas estadounidense? El choque entre Madrid y Washington ha abierto una grieta que va más allá de la retórica. En los pasillos de la OTAN, diplomáticos europeos reconocen que el episodio ha dejado cicatrices y que podría redefinir la forma en que el bloque entiende la solidaridad transatlántica. Por primera vez en décadas, un país europeo ha respondido públicamente a una amenaza de Estados Unidos sin bajar la cabeza. Para España, el pulso con Trump es un punto de inflexión. Desde su ingreso en la OTAN en 1982, el país siempre ha intentado mantener un equilibrio delicado, fidelidad a la alianza, pero también autonomía política. Hoy, ese equilibrio se pone a prueba en un momento en que el mundo se reconfigura entre polos de poder cada vez más fragmentados. El gobierno de Pedro Sánchez ha convertido esta crisis en un argumento político interno. En su discurso ante el Congreso, el presidente fue claro. La seguridad no se compra con amenazas ni se mide con un porcentaje del PIB. Se construye con alianzas basadas en la confianza. El aplauso fue inmediato, incluso entre algunos miembros de la oposición conservadora. Sin embargo, la oposición de derechas, liderada por el Partido Popular, no dejó pasar la oportunidad de cuestionar la gestión del Ejecutivo. Acusaron a Sánchez de romper puentes con Washington y de poner en riesgo las relaciones económicas. Pero la opinión pública pareció alinearse con el gobierno. Un sondeo del país reveló que el 72% de los españoles apoyaba la respuesta firme frente a Trump. La tensión también ha tenido efectos dentro de la Unión Europea. El caso español ha servido como catalizador para un debate que lleva años larvándose en Bruselas. ¿Debe Europa seguir subordinada a la estrategia militar de Estados Unidos? Francia, Alemania e Italia respaldaron discretamente a Madrid, conscientes de que una política exterior europea autónoma es cada vez más necesaria en un contexto de incertidumbre global. Mientras tanto, analistas en Washington advierten que las amenazas de Trump podrían ser un arma de doble filo. Si empuja demasiado a sus aliados, corre el riesgo de quedarse solo, escribió la columnista Ann Applebaum en The Atlantic. Porque en la era post-Ucrania, Europa ya no es el socio temeroso de 2003, ha aprendido a hablar con voz propia. El conflicto
paradójicamente, ha fortalecido la imagen de España. De socio discreto ha pasado a ser símbolo de resistencia diplomática. Incluso en América Latina, la postura española ha sido observada con admiración, varios gobiernos progresistas la ven como un ejemplo de cómo mantener la dignidad sin romper los puentes. En los mercados, los temores iniciales se disiparon. El euro no cayó, las exportaciones se mantuvieron y los inversores interpretaron el gesto de Madrid como una muestra de estabilidad política. Trump, mientras tanto, continuó lanzando advertencias desde sus mítines. Pero el efecto ya no fue el mismo, su narrativa del pago justo parecía desgastada ante una Europa más unida y desafiante. El eco de este enfrentamiento resuena más allá de las cifras de defensa. Es, en realidad, una batalla por el relato, quien define la lealtad en el siglo XXI. Para España, la respuesta es clara. Ser aliado no significa obedecer, sino compartir valores y responsabilidades. La tormenta entre España y Donald Trump dejará huella mucho después de que las cámaras se apaguen. Lo que comenzó como una disputa sobre porcentajes y presupuestos ha terminado revelando algo mucho más profundo, una batalla por la dignidad política en un mundo donde las alianzas ya no se miden solo en dinero. Madrid no solo ha respondido a una amenaza, ha enviado un mensaje que resuena desde Bruselas hasta Washington. Europa ya no es un espectador pasivo en el tablero global. Y España, a su manera, se ha convertido en el espejo de esa nueva Europa que habla con voz propia. Que no teme discrepar de su socio histórico y que entiende la lealtad como un acto de respeto mutuo. No de obediencia. La imagen de un país pequeño en gasto, pero grande en convicción, ha ganado fuerza. Mientras Trump insiste en una visión del mundo basada en la fuerza y las facturas pendientes. España ha apostado por otra narrativa, la del respeto, la cooperación y la soberanía compartida. Quizá por eso esta historia no trata solo de política exterior. Trata de identidad, de cómo un país defiende su lugar en el mundo sin renunciar a sus principios. Y es sobre todo, de cómo una palabra, aliado, puede seguir significando algo más que una cifra en un presupuesto militar. Porque al final, la verdadera fortaleza de una nación no se mide en misiles, sino en la coherencia entre lo que dice y lo que hace. Y España, esta vez, lo ha dejado claro. Si te interesa comprender cómo se reconfigura el poder en Europa y las relaciones transatlánticas, suscríbete, cada semana, un nuevo análisis sin filtros ni consignas.